Nosotros nos estábamos preguntando, con esta decisión, con este fallo del Tribunal Constitucional, ya la SUNAT podría hacer estas cobranzas lo más rápido posible. Se desbataría además algunas argucias judiciales que ponen los abogados de estas empresas como medidas cautelares en el Poder Judicial. Bueno, la SUNAT depende del estado en el cual esté el caso, ¿no? En algunos puede proceder ya a aplicar lo que se llama una cobranza coactiva, o sea, un mecanismo en el cual la SUNAT no necesita de pronunciamiento ni juez alguno, ya está determinada la deuda, ya está corriendo el pago y lo que puede hacer la SUNAT es proceder a hacer prácticamente de inmediato la gestión para cobrar. En otros casos, lo que puede haber, lo que bien dices, una discusión sobre el pago a resolverse en sede judicial, pero nuestra sentencia da una pauta muy clara a los jueces y a cualquiera que se quiera oponer a cumplir con la obligación que todo ciudadano tiene que cumplir. O sea, a veces podemos criticar el comportamiento de la SUNAT, pero lo cierto es que no hay país que progrese si es que sus ciudadanos no pagan sus impuestos. La decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional es vinculante, de cumplimiento obligatorio para lo que significa el tema judicial también. Absolutamente vinculante. Entonces, aquí lo que se ha dicho, ¿sabe qué, señor? Hay dos plazos. Un plazo de prescripción, o sea, la prescripción es una sanción por si algo no se hace. Entonces, dentro de su tiempo. Entonces, la SUNAT tiene 4 años para determinar la deuda, o sea, para poder sacar en cuenta cuánto es lo que alguien debe, y tiene 4 años para cobrar la deuda. Pero a partir de que ya determinó la deuda, esos 4 años para cobrar. Porque muy buena la acotación, porque lo que ellos querían plantear era juntar el plazo de una y otra cosa. Entonces, claro, por la magnitud de lo que se discute, si ustedes ven, son 11.000 millones de soles, pero estamos hablando que hay empresas que deben cientos de millones, entonces no es tan fácil determinar esto. Ya la SUNAT ha hecho un cuadro tentativo que es de conocimiento público, y en algunos casos puede pasar a la cobranza coactiva, en otros casos tiene la posibilidad de plantear embargos, o sea, yo me puedo quedar con tu avión, o me puedo quedar con tu local. En otros casos lo que puede pasar es hacer una administración del negocio para asegurarse que entonces qué dinero entra, y en función de eso ir cobrando la deuda. Ahora, con esta decisión queda el tema sentado, genera este efecto vinculante, y usted no le daría la razón a su colega Ferrero Costa cuando habla de la necesidad de legislar más, de ponerle mayor acotación para dejar que no sea tan confuso como hoy, según su interpretación, es el decreto legislativo 1421. Bueno, yo no quisiera entrar en una polémica con los colegas. Yo lo que me refiero es a la jurisprudencia del tribunal, que es reiterada. Entonces, citamos algunos casos. Lo que tenemos que tener claro que el congresista es un político que tiene los tiempos justos y que de repente no es especialista en ciertas materias. Y entonces, en ese sentido, puede delegar en el gobierno, entonces regular temas con fuerza de ley. Eso se llama legislación delegada. Entonces, si el congresista lo que delega son materias, entonces si ustedes ven la ley autoritativa para este caso concreto, ven como en el artículo 2, inciso H y J, se habla pues de que se puede tratar materias tributarias, pero no le pidamos pues al congresista que diga haz 1, 2, 3, 4, 5, 6, con detalle, porque para tal caso mejor legisle el congresista, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una suerte de apertura. Lo importante es que no se pueda dictar un decreto legislativo sobre salud si no hubo una delegación sobre salud.
Si hay una delegación sobre temas tributarios, puedo yo entrar pues a dar decretos legislativos como este 1421 sobre temas tributarios. Por tanto, no habría, digamos, ahí ninguna contradicción, ningún margen para establecer ninguna necesidad una de aclarar. inconstitucionalidad del 1421, ¿no? Porque había un razonamiento, el razonamiento de su colega Blum, que efectivamente se había como sobrepasado las delegaciones, facultades, ¿no? Precisamente por eso su provincia perdió, tuvo 4 de 6 votos, tuvo 4 votos en contra y el magistrado Ferrero solo lo acompañó en parte, o sea, que digamos, tuvo 1,5 votos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y esto no hay que asustarse, o sea, nadie es enemigo de nadie, lo que pasa que el papel del ponente es poner un tema de discusión y muchas veces pasa que las ponencias que se presentan no generan consenso, o como hay otros casos, el caso, por ejemplo, de cómo tramitamos el competencial, hubo consenso en admitir la demanda para poder evaluar esto de la incapacidad moral, y eso fue por unanimidad. Es un colegiado a veces uno propone y la gente no está de acuerdo, a veces uno propone y la mayoría está de acuerdo, y a veces uno propone y todo el mundo te sigue. Ahora, esto no es apelable, no es impugnable, no se puede pedir nulidad, no hay otra instancia. Nosotros somos la última instancia de pronunciamiento sobre constitucionalidad de las leyes. ¿Fueros internacionales podrían entrar a tallar? En realidad lo que tendría, si se quiere hacer un reclamo, estas empresas tendrían que alegar que se ha violado algún derecho fundamental o un derecho humano de ellas. No sabría yo decir cuál, pero claro, sí, ellos tendrían que buscarlo y tendrían que ir a la Comisión Interamericana. La Comisión hace informes y si el caso lo considera que es muy grave, lo lleva a la Corte, pero eso bien tiene un promedio de trámite por lo menos de unos 4 años. Sí, y la aplicación de la resolución es inmediata, ¿no? Desde el día de hoy, ya la norma tiene plena vigencia. Nosotros, hay una pregunta sobre otro tema que nos hemos estado haciendo desde hace unos días con respecto al proceso que se está siguiendo en la comisión del Congreso que busca elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y que dicen están trabajando lo más rápido posible para tener, tal vez, nos ha dicho una de las congresistas, miembros de esta comisión, tener tal vez en noviembre a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y nosotros tenemos un tema pendiente con el Tribunal Constitucional, que es, por ejemplo, bueno, aparte de otros también importantes, pero tenemos, por ejemplo, la demanda del tema de la vacancia, ¿no? La demanda competencial que lo van a estar resolviendo. ¿Qué pasa si es que se eligen a los nuevos miembros antes de que ustedes tengan un fallo con respecto a eso, una conclusión con respecto, por ejemplo, a la demanda competencial? Primero, varias cosas frente a las preguntas que los dos hacen y que son de máxima importancia y de gran interés, los solicito por eso. Entonces, en primer lugar, ninguno de nosotros se aferra al cargo. Es un honor ser magistrado del Tribunal Constitucional, pero no podemos renunciar en los hechos porque la misma norma establece que el que se va y si ocurre algo en el camino, se pierde un expediente, se pierde una computadora, tenemos nosotros responsabilidad administrativa y hasta penal por lo que pueda pasar en el tiempo que nosotros, si renunciamos al cargo y no esperamos a que se instale nuestro sustituto o sustituta. Entonces, eso nos obliga a quedarnos en un cargo, no estamos haciendo ninguna gestión ni ninguna oposición al proceso que naturalmente tiene que darse reemplazo. Uno sabe que entre estos cargos y no son para toda la vida. Entonces, eso para que quede claro. En segundo lugar, sí, pues, en un reglamento que no se va a publicar un reglamento, sino seguro que de hecho es un anteproyecto. Sí. Un texto que entonces se da por unos días, creo que son pocos, pero bueno, el Congreso decide, para que la gente alcance sus
aportes, yo hubiese preferido un mecanismo distinto, sin descartar esto de recibir aporte de la gente, reunirse con instituciones que todo el tiempo hacen concursos de altos funcionarios. Servir, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia. La experiencia de la Junta Nacional de Justicia es muy importante. Recuerden que se hizo un enorme concurso, candidatearon 300 personas, eligieron a uno y el uno que eligieron no podía hacer y tuvieron que hacer de nuevo el concurso. Entonces, hasta de los errores se aprende. Entonces, pero bueno, lo que han pero en el mecanismo en general, en la forma, en la metodología que se ha establecido, en una comisión especial, que va a haber una evaluación, que se supone estaría meritocracia de por medio, una evaluación de currículo, de formación académica, de cualidades profesionales, y además un 85% en evaluación y luego un 15% para lo que podría significar la entrevista personal. Y luego, finalmente, después, entre los elegidos, entre los que aparentemente estarían aptos, reunirían las condiciones, someter esto a votación, que finalmente es la que va a definir, porque la votación es la que va a definir. ¿Este mecanismo merece alguna opinión suya? ¿Le parece bien? ¿Hay que afinar algunas cosas? Hay ventajas y riesgos. La ventaja, sin duda, es que es un concurso público. Entonces, formalmente, cualquiera persona se puede presentar sin la susceptibilidad de que el asunto está armado de antemano. Hay que aclarar que en el caso nuestro, si bien no hubo formalmente un concurso, en los hechos se dio, porque hubo una preselección y quedamos 9 candidatos para 6 puestos, entonces, y todas las bancadas nos citaron para conocer quiénes éramos, qué opinábamos, y no necesariamente coincidían con nosotros, pero se armaban un criterio sobre lo demás. Pero estas cosas que se hizo de manera informal, hace bien el Congreso de formalizarlo, de que haya un concurso con bases, con tachas y con todas las pautas presentes del principio. Ahora se viene... Sí, correcto. Se viene... Yo sí tengo una preocupación, ¿Cómo no? Si me permite. ¿Cómo no? Con todo gusto. Es que en ese concurso no se incluya una referencia a un examen de conocimientos. ¿Por qué? Porque finalmente las materias que ve el tribunal son materias complejas y obviamente así como el médico pediatra no tiene por qué saber de ginecología, no todos los abogados están necesariamente, y algunos con gran prestigio, familiarizados con estos temas o actualizados con una discusión que ustedes ven. Tenemos casos importantes todos los días y tenemos nosotros mismos que estar estudiando todos los días sobre situaciones nuevas que aparecen. Entonces, yo sí creo que eso, ¿no? Siempre es bueno un concurso para poder asegurar que los magistrados que lleguen no pase lo que está pasando en otros países. En otros países los concursos han sido tan abiertos que al no pedirse conocimiento, el verdadero magistrado es el asesor. Es el que termina preparando claro, y finalmente termina siendo casi una decisión política lo de la elección. Ahora, usted ha dicho que están viendo casos permanentemente muy fuertes y me imagino que se deben estar un poco como preparando para lo que se viene en relación al tema ONP, ¿no? Que la próxima semana va a ser más nota, más noticias. Bueno, en realidad la decisión de un Congreso siempre tiene un componente político, porque el Congreso es un órgano político. Lo que hay que buscar es que se haga respetando pautas de transparencia y de debido proceso. O sea, lo que todo el mundo quiere es que tengamos magistrados que estén en capacidad de defender la institucionalidad, el derecho y los derechos de todos los ciudadanos. Claro, por ejemplo, en el tema ONP va a ser un poco complicado porque detrás de lo de ONP, la decisión que vaya a tomar el Ejecutivo en la posibilidad de una aprobación por insistencia, estamos hablando de 5 millones de peruanos. Y ciertamente hay que pegarse al derecho, a la Constitución, a lo que diga, pero también me imagino debe ejercer algún tipo de presión pensar que esta norma afecta para bien o para mal a 5 millones de peruanos, ¿no? Después de 6 años en el cargo, y donde muchas veces para descalificar a una persona que, como en mi caso, es independiente, imparcial y honesta, yo ya lo de las presiones he desarrollado una total resistencia. O sea, finalmente si uno en este cargo no entiende
que hay presiones, y algunas bien intencionadas y otras con la peor intención, bueno, no está para este cargo. O sea, entonces, este cargo es sometido a presiones que uno no tiene que doblegarse frente a ellas, ni asustarse frente a ellas. Lo único que tiene que hacer es su trabajo. Bien, Y muchísimo. entonces, y finalmente, entonces, a veces nos podemos equivocar, somos seres humanos, a veces podemos acertar, pero lo que tenemos que hacer es nuestro mejor esfuerzo para resolver lo más pronto posible y de la mejor manera